Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Edgar Gastelú, ya me he presentado antes y justamente ahorita vamos a hablar sobre la segunda parte del video de celdas fotovoltaicas. Este va a ser muy interesante porque justamente vamos a probar la celda fotovoltaica en nuestro SMU y vamos a trazar las curvas. Entonces la intención ahora es que vean cómo se puede probar estos equipos que son muy similares a los diodos y cómo se ven las curvas ya en la realidad. Entonces, pues nada, vamos a explicar un poco de cómo va a ser el experimento y vamos a realizarlo. Entonces, aquí tenemos nuestro SMU de la marca Keithley. La verdad creo que estos son los mejores SMUs porque han llevado mucho tiempo en el mercado y facilitan mucho las mediciones. Y queremos probar nuestro diodo. Entonces tenemos acá nuestro diodo y podemos ver justamente que tenemos en el positivo, en el ánodo y el positivo en el cátodo. Y ahora lo que vamos a hacer es un barrido. Para eso le vamos a decir al SMU que lo que primero que queremos es que source voltage, que dé voltaje, pero que mida la corriente. Y después vamos a programar cómo queremos nuestro barrido. Para ello vamos a decir que va a ser un barrido lineal. Vamos a decir que empiece en 100 microvolts, casi cero, y que termine vamos a terminar en unos 3 volts, ¿no? Porque va a empezar a haber mucha corriente y no queremos quemar nuestro diodo. Vamos a decirle que de límite de corriente que sean 100 miliamperes y vamos a decirle que grafique, que haga pasos cada 20 miliamperes, 20 milivolts justamente para ver cómo va haciendo. Y ahora sí le vamos a dar 100 miliamperes, source limit, perfecto. Y ahora sí le vamos a dar que lo genere. Entonces una vez que le damos generar, vamos a darle en disparo que empiece a hacerlo y nos vamos a ir a la parte de la gráfica para ver cómo empieza a generar la gráfica. Entonces empieza a avanzar y pueden ver cómo justamente tenemos nuestra curva característica de un diodo, que es la que les había mostrado. Entonces aquí tenemos los cero y aquí tenemos el positivo, la corriente positiva que llega hasta 100 miliamperes. Que los 100 miliamperes los consiguió más o menos antes de los 800 milivolts. Si se dan cuenta, aquí tenemos la rodilla y empieza exponencialmente el aumento en la curva de un diodo. Podemos ver esto un poquito más claro si nosotros nos vamos aquí con los valores y justamente podemos ver que tenemos valores muy pequeños. Estamos midiendo cuando teníamos 0.17 volts, 170 milivolts, teníamos 35 nanoamperes, o sea, podríamos decir que cero corriente, pero cuando empezamos a tener más corriente, cuando empezamos a tener aquí los punto 55, ya empezamos a tener 618 miliamperes, hasta que pasamos justamente los puntos 7, aquí está el punto 7, y empieza a haber un aumento muy fuerte de corriente. Ahora, esto es en cuanto a un diodo. Vamos a ver si en verdad cómo se comporta nuestra celda fotovoltaica. Que esta celda fotovoltaica, aquí podemos ver que atrás justamente nos dice los valores. Tenemos de voltaje de circuito abierto 6 volts y tenemos 100 miliamperes de corriente de cortocircuito. Entonces vamos a ver si esto es cierto. Muy bien, entonces como podemos ver ahora, si se dan cuenta, estamos midiendo nuestro panel solar y lo tenemos con la luz que tenemos aquí en el laboratorio. Entonces nos está dando un voltaje de circuito abierto de 3.82 volts, lo cual está bien, pero justamente atrás decía que es de 6 volts. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer un barrido de corriente, eran 100 miliamperes, entonces vamos a programar nuevamente el barrido que empiece vamos a decirle que queremos que dé voltaje y mida corriente y vamos nuevamente al barrido, decirle que sea lineal. Vamos a empezar nuevamente en 100 microvolts. En 100 microvolts, vamos a decirle que se detenga en 4 volts. En 4.5, ¿por qué? Porque estamos midiendo 3.5 volts y no vaya a ser que se vaya a quemar nuestro panel solar. Entonces vamos a ponerle 4.5 volts porque no está diseñado para funcionar como un diodo, como una carga. Vamos a poner nuevamente de 20 milivolts los pasos para poder ver bien los datos. Y aquí sí el nivel de corriente vamos a darle unos 200 miliamperes.
Vamos a ver cuánto es lo que nos llega a dar nuestra panel fotovoltaico, nuestra corriente de circuito, de cortocircuito. Le damos generar y le damos nuevamente en trigger para que empiece a hacer el barrido. Nos vamos a la gráfica y vamos a ver que está graficando ahorita. Y si se dan cuenta, está generando lo mismo que estábamos viendo hace rato. Es una curva de un diodo, pero lo tenemos hacia abajo. Como tenemos una luz muy tenue, si se dan cuenta, aquí tenemos 160 microamperios, o sea, prácticamente nada, porque tenemos una luz muy tenue, pero cuando pasamos los 3.5 volts, si se dan cuenta, ya estamos aquí en la parte positiva. Aquí ya estamos dándole energía a nuestro panel solar, en vez de que el panel solar lo esté recibiendo. Como ya vimos, ahora vamos a usar este foco para simular que fuera el sol. Entonces, si nosotros ahora lo iluminamos, vemos que nos da aproximadamente 7 volts de voltaje de circuito abierto, lo cual es correcto. Ahí está estableciéndose, se está estabilizando, porque justamente está diseñada para 6 volts de circuito abierto. Entonces, ya que tenemos estos 6 volts de circuito abierto, vamos a hacer nuevamente un barrido, en donde vamos a dar nuevamente voltaje y medir corriente. Y vamos a empezar nuevamente en 100 microvolts. Vamos a decirle que se detenga ahora en 8 volts porque tenemos ya más voltaje de circuito abierto. Vamos a poner que sean los pasos nuevamente de 20 milivolts. Y vamos a poner ahora un gran límite de corriente. Vamos a poner 300 miliamperes justamente para ver cómo se comporta. Aunque nuestra corriente de cortocircuito de aquí nos establece 100 miliamperes, vamos a ponerle 300 miliamperes por si llega a haber más por la cantidad de luz que le estamos aplicando. Entonces vamos a prenderlo y vamos a ver cómo lo grafica. Esas subidas y bajadas que ven, la realidad es que mi pulso no es perfecto, entonces pues cambia el ángulo de incidencia y la cantidad de corriente que le damos, pero conforme empieza a aumentar, si se dan cuenta, la corriente está disminuyendo, porque estamos hasta abajo y estamos aumentando del lado derecho el voltaje. Y ya se nos está quemando nuestro panel fotovoltaico. Entonces, bien. Como tenemos una luz muy fuerte y está generando mucha corriente, se nos empezó a quemar nuestro panel fotovoltaico. Principalmente porque nuestro foco es de 100 watts y pues genera mucho calor y tenemos aquí un recubrimiento de plástico que se nos está quemando por los 100 watts de nuestro foco, ¿no? Además de que pues sí se sienten calientes los cables por la corriente. Pero podemos ver justamente que todas estas perturbaciones que tenemos es porque mi pulso no es perfecto. Entonces estoy bailando. Y la incidencia del ángulo, además de, pues, justamente como no cae directamente, empieza a haber estas perturbaciones en la corriente que va generando. Lo importante aquí es que podemos ver que justamente, si tenemos acá los cursores, llegamos a tener hasta menos 260 miliamperes, lo cual es mucha corriente, tomando en cuenta que estaba diseñada para 100 miliamperes. Y justamente tenemos aquí cuando empezamos a tener en el otro corriente positiva, fue cuando empezamos en 6.126 volts, más o menos, que es justamente cuando pasamos nuestro voltaje de circuito abierto, y es la gráfica que justamente habíamos visto en el pizarrón. Nada más como último comentario, nosotros vimos nuestra gráfica trazada de esta forma. A veces en algunos documentos o normalmente en las instalaciones eléctricas la vamos a ver volteada. Esto simplemente es para poder verlo mejor como si fuera fuente, no tanto de forma negativa, ¿no? Que estamos teniendo corriente negativa, sino que estamos teniendo corriente positiva, pero en sí es lo mismo y de ahí es de donde sale. Muy bien, pues ¿qué les pareció esta caracterización de un panel fotovoltaico? Que inclusive lo quemamos un poco por nuestra luz que era muy potente, de 100 watts, tecnología antigua, pero bueno, que generaba mucho calor. Pero ¿qué les pareció esta caracterización? Espero que con esto haya quedado mucho más claro cómo funciona un panel fotovoltaico, por qué es tan importante justamente la unión PN y un diodo,
y pues las aplicaciones que se permiten. Muchas gracias, no olviden suscribirse, darle like si es que les gustó y déjenos en sus comentarios si les gustaría ver en la parte 3 que veamos distintos tipos de diodos, ¿no? Como diodo Zener, diodo rectificador y de todos los tipos de diodos si les interesaría y poder, claro, hacer caracterización de estos mismos.